Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. La vida es riesgo, aunque muchas veces nuestra percepción del riesgo es engañosa. Es muchísimo más probable morir por un golpe de calor que por un ataque terrorista, y unas 2000 y pico veces más probable morir viajando en coche que en avión. Cuando oímos hablar de trabajos de riesgo, nos vienen a la cabeza militares, mineros y bomberos. Y pocas veces pensamos en los profesionales de la salud, con altas tasas de mortalidad por las infecciones, especialmente en países con condiciones de salubridad escasas, o en los transportistas, por los accidentes de carretera. Dos son las hipótesis sobre el origen de esta palabra. Según la RAE, riesgo procede del árabe risk, que significa lo que nos depara la providencia. Según Joan Coromines, la palabra habría llegado al castellano del catalán o del provenzal y estaría emparentada con la palabra risco. Acercarse a un acantilado, a un risco, es riesgoso. Quizá por ello nos sorprende que el deporte más riesgoso de todos sea el alpinismo. 1 de cada 9 montañistas que intenta subir un pico superior a los 6.000 metros en los Himalayas fallece en el intento. Los acontecimientos desagradables, tristes y catastróficos nos obligan a cambiar nuestra percepción del mundo y el lugar que ocupamos en él. A menudo, en ese cambio de perspectiva, está la posibilidad de crecimiento personal. Y quizás por ello los seres humanos arriesgamos una y otra vez y de múltiples formas en diversos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo medirlo? ¿Es posible arriesgar de forma controlada? ¿Debemos vivir arriesgadamente? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Beatriz Rumbos. Beatriz Rumbos Pellicer es licenciada en Matemáticas y Física por la UNAM, doctora en Matemáticas por la Universidad de McGill y doctora en Economía por la Universidad de Texas A&M. Desde 1996 trabaja en el ITAM, donde se desempeñó como jefa del Departamento de Matemáticas durante 10 años y, actualmente, se desempeña como jefa de la División de Actuaría, Estadística y Matemáticas. Ha publicado múltiples trabajos de investigación en álgebra, lógica, teoría del crecimiento económico y teoría de la decisión, además de libros de texto y libros de divulgación para niños. Bienvenida, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. ¿Cómo nos explicarías o definirías lo que es el riesgo a un nivel cotidiano, antes de entrar en las definiciones más elevadas de las matemáticas? A un nivel cotidiano, coloquialmente se entiende como peligro, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no es tan elaborado, ¿no? En la definición más formal. En términos actuariales, es una probabilidad, es la probabilidad de que sufras un daño, una pérdida, debido a la exposición a algún peligro, ¿no? Y, por ejemplo, en economía y finanzas, el riesgo es algo un poco distinto, es simplemente la variabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú inviertes en algo que, por ejemplo, en una moneda extranjera, que sube y baja, pues se dice que es más riesgosa, ¿no? Uh-huh. Pero esencialmente esas son las dos definiciones formales de riesgo. También las matemáticas nos servirían para definir o calcular el riesgo en otros ámbitos de la vida. En realidad es lo mismo. O sea, siempre va a ser la posibilidad o probabilidad, digo, igual no mencionas la... de que sufras algún daño, ¿no? Uh-huh. Y típicamente es un daño, ¿no? O sea, en general, la gente no dice, es riesgoso, a menos otra vez que sea en economía y finanzas,
siempre te refieres a que te puede pasar algo malo, ¿no? Ujú. Entonces el riesgo es una probabilidad, ¿no? Es en su acepción más pura, diría yo, que sería la de los actuarios, es eso, ¿no? La probabilidad de que te pase algo malo, De que algo salga mal, ¿no? de algo salga mal. Normalmente se distingue entre incertidumbre y riesgo, ¿no? O no. O por ahí Se leía, distingue, ¿no? sí, y también típicamente la incertidumbre se refiere a algo más subjetivo. Ajá. El riesgo a algo que puedes, cuya probabilidad se puede calcular de cierta forma, ¿no? O sea, porque Ujú. tienes ese evento se ha repetido muchas veces. Entonces, por ejemplo, para calcular el riesgo de estar manejando un automóvil, ¿no? Pues hay muchísimos datos de ¿no? Del número de accidentes, de la frecuencia de accidentes, de la edad del etcétera. conductor. Entonces ahí sí hay datos y puedes sacar, oye, pues la probabilidad de que haya un accidente en la carretera México-Querétaro es esta, pero obtienes muchísimos datos al respecto. Y muchas veces incertidumbre se refiere a que no tienes ningún dato, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ¿cuál es la probabilidad de que estos astronautas que se acaban de hacer su caminata por el espacio, ¿no? Pues nunca habían ido dos civiles a hacer una caminata al espacio, ¿sí me entiendes? O sea, no hay datos, entonces se puede calcular, sí se puede calcular, pero de manera subjetiva, ¿no? O sea, primero tienes incertidumbre ya que es cuantificable y es riesgo. Sí, aunque no siempre se hace esa diferencia, ¿no? Pero típicamente dices, bueno, es algo incierto, es porque es algo más subjetivo, ¿no? Y riesgo, no. Pero, ojo, no siempre es así, ¿no? Muchas veces hablan de riesgo y también necesitas usar cosas subjetivas, ¿no? Para los cálculos. En la Facultad de Filosofía donde yo estudié, corría una leyenda urbana que decía que un profesor en un examen preguntó, ¿qué es el riesgo? Y que un alumno contestó, esto. Sí, también lo contaban mucho cuando yo hice el bachillerato francés. Te pedían hacer una disertación, una redacción, y esa era lo que siempre te decían, ¿qué es el riesgo? Ajá. No contestes y vas a ver que te sacas muy buena calificación. Ajá. Y tenía una pregunta reservada para el final, para la parte más personal, pero como mencionaste el mundo de los astronautas y de los cosmonautas, pues ya te la hago de una vez. Okay. Alguien me contó que tú habías estudiado matemáticas porque te interesaba pues el oficio de astronauta. ¿Es cierto esto? ¿O es, de astronomía. No? De astronomía. Es diferente. Okay. ¿Sí? No, en realidad sí. Yo quería, desde niña me gustaba, yo quería ser astrónoma, pero no hay carrera de astronomía aquí en México. No, hay física. Wow. Y había como 2, 3 materias optativas de astronomía, si acaso. Entonces por eso finalmente terminé matemáticas, ¿no? Pero, ¿y hay maestrías? Sí. En astronomía sí, maestría, posgrado sí hay. Y pero los cosmonautas, digo, eso, yo conocí la palabra cosmonauta antes de astronauta. Los rusos fueron primero. A mi casa llegaba la revista de la URSS. Por una tía que tenía que iba a ciencias políticas. Seguramente la embajada soviética, ¿no? Les mandaba a todos. Y la revista de la URSS, cuando yo era, no sé, tenía yo 4 o 5 años, pues era justo la carrera espacial, que pues ellos, que sí, la perra Laika y Valentina Tereshkova, a Yuri Gagarin, pues eran cosmonautas, ¿no? Y luego era la gimnasia también. Sí, era deporte y ciencia, ¿no? Esencialmente. Es muy bonita la palabra también. En griego, cosmos, pues significa pues orden, pero está emparentado etimológicamente con la palabra cosmética. O sea, producto, para nosotros la cosmética y el cosmos no tienen nada que ver, pero para los griegos todo orden, todo cosmos era bello y toda belleza era ordenada, ¿no? Entonces, bueno, se pone como ejemplo de la distancia hermenéutica respecto a los griegos. Bueno, y las estrellas de cine usan muchos cosméticos. Ah, mira, eso no lo había pensado. Carlos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues ya que hablaron de probabilidad, yo encontré que el riesgo es una probabilidad multiplicada por algo. Ese algo hay que cuantificarlo de cierta manera. Pero encontré que de los primeros gentes que hablaron de probabilidad fueron los italianos en el siglo XV-XVI. Son los más conocidos. Y les quiero contar que eso salió precisamente porque eran jugadores, lo cual a mí me llama siempre mucho la atención, ¿sí? Les voy a empezar por un problemita que puso Filippo Calandri en Siena en 1467 y publica en su tratado de aritmética una cuestión de reparto de apuestas, que es muy rápido y se los cuento. Estaban haciendo un juego de pelota, parecido al tenis, y dijeron, el que gane 6 juegos es el ganador. Y el público apostaba y veían a ver quién iba a ganar y no sé qué, aplaudían, etcétera. Pero de repente se les rompió la pelota y ya no pudieron seguir jugando. Y en ese momento uno llevaba 5 juegos ganados y el otro 3 juegos ganados. Y entonces dijeron, bueno, y ahora todo el dinero de las apuestas, pues no lo podemos devolver porque ya empezó el juego. No se lo podemos dar al que lleva 5 porque no ha ganado. Y no le podemos quitar al otro todo porque no ha perdido. Un chance tendrá, ¿sí? Y entonces, lo que es muy peculiar ahí también es que otro matemático, Niccolò Fontana, al que apodaban Tartaglia porque era tartamudo, prueba que haciendo un árbol, es decir, viendo todas las probabilidades que hay de que gane uno, de que gane el otro, haciendo un árbol se dio cuenta que tenía que pagarle 7 unidades. Bueno, había que dividirlo entre 8 y había que pagarle 7 unidades a los que habían apostado al que llevaba 5 y 1 unidad al otro. Ese problema se volvió muy famoso porque luego lo tomaron Pascal y Fermat y ahora la escuela francesa en general y le dio un súper empujón también a todo lo que era la probabilidad. Pero entre esas gentes italianas, tal vez mi favorito es Cardano. Cardano es de los primeritos que habló de probabilidad y que definió lo que es la probabilidad. Cuando murió, encontraron que tenía ahí unos panfletos, una especie de librito que publicaron, y ahí es donde por primera vez se ve que la probabilidad es lo que todos sabemos, ¿no? Es decir, el número de casos favorables entre el número de casos totales. Sí, era bastante elemental. A él lo que le gustaba era jugar a los dados. Entonces, salen ahí varias situaciones del juego de dados, de por qué es más factible que salga esto que esto otro, de que si tienes otro problema que retomó luego Galileo, ¿sí? Que por ejemplo si tienes 3 dados y los tiras, sumas las caras hacia arriba, hay el mismo número de maneras de escribir 10 con suma de 3 números menores que 6 que de escribir 9. Entonces la gente creía que había la misma probabilidad. Bueno, Galileo probó que no importa. Pero regresando a lo de Cardano, resulta que en su librito venían cosas de ese estilo y muchas otras. Pero a mí la parte que me gusta es que tenía una sección que era de consejos a los jugadores. Y entonces buscando ahí los consejos a los jugadores, que es con lo que yo realmente me quedo, dice lo siguiente: los jugadores, como los ladrones, son viles, pues están sórdidamente inclinados hacia el lucro. Esa es la primera. Y la segunda cita que me encanta también es, y que es así, me fijo mucho en hacerlo bien, dice: si estás decidido a jugar grandes cantidades en el juego con alguien, juega con alguien que no sea más hábil ni más afortunado que tú para ganarle y lucrar. Evidentemente, ¿sí? Entonces trae un chorro de esas cosas. Vale la pena, estas gentes eran brillantísimas, ¿sí? A ver, me gustaría completar lo que cuenta Carlos. O sea, el Renacimiento fue importantísimo en muchas cosas, entre otras para el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Y un poquito después, pues la teoría de la probabilidad. Antes del Renacimiento, en realidad, durante el medievo y antes, lo del riesgo no, o sea, lo que había eran actos de Dios o del destino. ¿Sí? O sea, no es que, voy a mitigar este riesgo. No, o sea, si te pasó algo, pues te pasó por alguna razón, ¿no? Que típicamente era, pues, o algo divino o ya tu destino estaba marcado,
¿no? Y en el Renacimiento, pues eso empieza a cambiar. Y entre otras cosas, pues por el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Llega el sistema numérico indoarábigo y entonces esa tecnología pues era buenísima. Y Cardano, en efecto, no publica su libro porque pues era jugador y no querían publicar cómo hacían las cosas. Digo, ese secreto era lo que le daba su modus vivendi, ¿no? Eran secretos incluso en cómo resolver las ecuaciones y apostaban a ver quién podía resolver una ecuación y entonces jugaban a match de 10 ecuaciones. Yo te pongo 10 a ti, tú 10 a mí y vemos a ver quién gana. Vivían de eso, o sea, los matemáticos italianos podían vivir pero de ser apostando contra otros matemáticos. Sí, exactamente, a ver quién... Contra otro matemático y había público. Sí. Es decir, había el público apostaba, un cachito se llevaba. Oye, qué maravilla. Otro, sí. Así era. Entonces, bueno, él no publica, digo, él hace este libro donde en efecto están como los elementos de la teoría de la probabilidad y el libro sale un poquito más de 100 años después. Con lo cual se le da crédito a Pascal y a Fermat que la historia también viene de apostar, porque fue un caballero francés, ¿no? Chevalier de Marais, que era amigo de Fermat, me parece, y entonces dice, oye, está este problema del juego inconcluso, que es precisamente el que tú narraste. Sí, lo narré porque es anterior. Ajá, claro que es anterior, y era famoso ese problema. Dice, oye, mira, está este problema del juego inconcluso, de cómo se reparten las apuestas en el juego inconcluso. Ellos no sabían que Cardano lo había resuelto, pues porque ese libro no se publicó hasta después. Y entonces, pues Fermat se pone a ver el problema y empieza una correspondencia epistolar con un amigo de él, que era Pascal. Fermat. Fermat le escribe a Pascal, sí. Y entonces, toda esa correspondencia epistolar es precisamente los fundamentos de la teoría de la probabilidad. Wow. Mucho de eso es lo que Cardano ya había puesto. Pero entonces se puede hasta fijar la fecha, porque la primera carta fue escrita en 1654. Entonces se dice que en 1654 empieza la teoría de la probabilidad, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, su formalización, como la conocemos hoy, empezó en ese momento. Ahora, eso cambió toda esta cuestión con respecto al riesgo, porque pues ya no eran actos de Dios nada más ni del destino, sino podías pues hacer cálculos, ¿no? De cuantificar el riesgo. Entre otras cosas, eso cambió que cobrar interés dejó de ser pecado, ¿no? Porque antes digo, ¿por qué es cobrar interés? Pues porque hay un riesgo de que no te paguen. Pero pues no, las religiones antiguas pues, es pecado, ¿no? Sí, en la época medieval. Digo, y aún en los musulmanes hoy en día no le dan vueltas de otra forma, pero no hay interés, ¿no? Sí, por eso el papel de los judíos en la Edad Media era muy importante, porque eran los que efectivamente prestaban dinero, porque ni católicos ni musulmanes. Y cobraban. Exactamente. Claro, y cobraban. Sí. Entonces, bueno, esto se empieza a desarrollar, ¿no? Ya después a partir del siglo XVII. Y algo que surge también muy pronto es la industria de los seguros, porque eran todas las exploraciones y todos los barcos mercantes que iban a América. Sí. Y había una cafetería en Londres, bueno, un café de aquel entonces, que era de un señor Edward Lloyd. Y entonces, pues ahí iban los mercaderes y los dueños de los barcos, se juntaban en esa cafetería. Y de ahí vino la idea de, pues ya se puede cuantificar, o sea, ya había como datos suficientes como para saber cada cuántos barcos se hundían o eran atacados por piratas o cuánto dinero iban a perder, ¿no? Entonces surge la industria, ahí surgen los primeros seguros que eran para asegurar la mercancía y los barcos. Y a los pocos años llega el Gran Fuego de Londres. Entonces, bueno, ¿Cómo en qué año más o menos estamos? Debe ser 1660 y pico. Sí. El Fuego de Londres creo que es 1666. Y entonces empiezan los seguros contra incendios. O sea, es el primer seguro. Bueno,
Todos esos eran seguros catastróficos, se diría hoy, ¿no? Unos añitos después, el astrónomo Edmund Halley, el que descubrió el cometa, se puso a hacer las primeras tablas de mortalidad porque tenía muchos datos de nacimientos y de funciones. Y entonces, pues se pone a hacer las tablas de mortalidad y fueron las primeras tablas de mortalidad que existieron y surge el seguro de vida. Wow. Pero de esta forma fueron como las primeras pues, instrumentos formales para mitigar el riesgo, ¿no? Bueno, y es del siglo XVII, ¿no? Te adelantas a una de las preguntas que tenía, que Borges decía, quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas, ¿no? Y entonces dice, bueno, la metáfora de la esfera a lo largo de la historia tiene connotaciones diferentes, ¿no? Y mi pregunta era así, dificilísima, ¿cuáles son esos momentos claves, esos acentos que han ido cambiando la historia de las matemáticas? Un poco a propósito de tu tarea como divulgadora y como historiadora de las matemáticas, pero creo que lo estabas haciendo ya a propósito de la Sí. probabilidad. En el Renacimiento, pues creo que no solo fue esta tecnología del sistema numérico que facilitó muchas cosas, ¿no? Y todo lo que habían desarrollado los árabes, pues creo que es así como el fundamento de la matemática moderna, pero pues, la imprenta también, ¿no? Claro. Porque pues eso facilitó que se difundiera y... El acceso al conocimiento. Sí, ¿no? Y entre más personas estén pensando en algo, pues se va a desarrollar más, ¿no? En esto, indudablemente, en los seguros hay una faceta moral de la que es necesario hablar, ¿no? Cuando hablamos de los analistas de riesgos, pues hasta dónde pueden arriesgar, ¿no? Por ejemplo, las últimas crisis económicas a nivel mundial, ¿a qué se debieron? ¿Hicieron mal los cálculos o arriesgaron demasiado el dinero propio o el ajeno? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues mira, de aquella época en que empiezan los seguros en el siglo XVII, pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? O sea, las sociedades son muchísimo más complejas. Digo, en aquel entonces dices, pues, ¿cuáles eran los mayores riesgos, no? Pues el riesgo de algún conflicto violento, ¿no? La muerte violenta, o eso, el riesgo de que se hundiera un barco, la piratería que decías, hubiera un incendio, la piratería, o catástrofes naturales, ¿no? Terremotos, huracanes, enfermedades también, ¿no? Pues había pandemias igual, pero tampoco había demasiados riesgos, ¿no? O sea, ¿eran riesgos naturales, entre comillas? Pues no naturales, muchos de ellos, bueno, algunos de ellos eran intencionales, o sea, pues la piratería es porque alguien, un humano va y hace algo, ocasionados por el hombre mismo. Las catástrofes naturales, pues obviamente no son intencionales, pero hoy en día, digo, entre más compleja se vuelve una sociedad, más desarrollo tecnológico, más desarrollo del sistema financiero, pues hay más riesgos, ¿no? Creados por nosotros mismos. O sea, sí, la modernidad trae muchos beneficios, pero también trae muchísimos riesgos, ¿no? Entonces, pues siglos después, como ahorita, pues yo creo que la gente habla mucho de riesgo, es común que la gente tenga miedo porque, pues sí, hay riesgos, o sea, los riesgos tecnológicos, cada vez que creas algo, pues va a haber un riesgo de que falle y pase, ¿no? Algo espantoso. O de que se use para el mal. Sí, digo, no sé, un reactor nuclear, ¿no? Sí, falla, bueno, pues es terrible, aunque sea benéfico cuando no falla, ¿no? El cambio climático, bueno, pues fue un riesgo creado por nosotros, que aparte trae fenómenos catastróficos de huracanes y eso. Entonces, bueno, ese es otro riesgo que pues es una novedad. El sistema financiero es muy complejo ahora, entonces lo que pasa, o sea, estos riesgos también están interconectados ahora, cosa que antes no había la globalización que hay ahorita. Entonces, pues si había en Estados Unidos fallan las hipotecas en el 2007 y
pues eso no repercute en todo el mundo. Ahora sí, ¿no? Uh-huh. O sea, en 2007 falla ya y a todos nos afecta, ¿no? Uh-huh. La pandemia, bueno, pues antes eran locales las pandemias, ¿no? Afectaban a ciertas zonas en Europa o en otros lugares. Ahora son globales, ¿no? Tomamos el avión, pues Tomamos las el avión. esparcimos rápidamente. Y ahora hay muchos riesgos creados por nosotros mismos que tienen que ver con estilo de vida. Pues si decido comer mal, pues estoy creando el riesgo de ser diabético, de tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, tu estilo de vida también pues crea riesgos o los mitigas, ¿no? Dependiendo. Ahora los estados, ¿no? Tienen un montón de instituciones para cuidarnos de esas cosas, ¿no? De estos riesgos que creamos. Entonces, bueno, hay sistemas de salud y pues me voy a encargar de la población de diabéticos, ¿no? Porque pues ya comieron mal. Entonces, bueno, tratan de protegernos también contra nosotros mismos, dando información o con la educación. Me refiero, pues si enseñas a los niños a comer bien, pues estás evitando que en el futuro pasen estas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues todos esos son riesgos y pues hoy en día, digo, no sé, la lista es insólita, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Hasta hay seguros ya de vida para tus mascotas y por lo que se te ocurra, ¿no? Para las piernas de Cristiano Ronaldo. También. Exactamente. Etcétera, sí. Exactamente. Sí. Marina, como en todos los episodios, tú hoy saliste a preguntar. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de andanzas rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Te has expuesto a algún riesgo físico? Sí, entreno pesas y antes entrenaba CrossFit y yo no sé en qué momento cargar fierro se convirtió en una parte tan importante de mi vida y representa un riesgo porque sí me he lesionado y ha estado a punto de caer la barra en mi cabeza, pero me gusta el peligro. A mí todavía me da miedo ese video de la barra casi cayendo en tu cabeza. Es una buena anécdota. Sí, claro, soy nadador de aguas abiertas, me gusta mucho y he nadado con cocodrilos y distancias largas en el mar y ha estado bien chido, la neta. ¿Por qué nadaste con cocodrilos? No sé, güey, tenía 10 años, no tenía el cerebro 100% formado, cabrón. El cañón del sumidero, güey, pero estuvo bien padre, fue mi primera competencia de aguas abiertas, nadé 10 kilómetros y muy chido, lo disfruté muchísimo. Pues de ahí me picó el vicio y no lo he soltado el resto de mi vida. Cuando era pequeño, a mí me gustaba andar mucho en Patín del Diablo y donde vivía antes había muchos niños. Entonces yo ya iba de camino a mi casa, pero para llegar a mi casa tienes que subir como unas escaleras. Entonces yo ya iba pues, en el Patín del Diablo normal y uno de mis amigos de ahí, de donde vivía, de un balonazo, pegó con la llanta y tuve tantísima buena suerte que me caí justo en el primer escalón y todo mi ojo se puso morado. Entonces estuve una semana con el ojo todo cerrado y pues sí, creo que esa es mi historia que ahorita recuerdo. Excelente, como boxeador que perdió. Una vez estaba en la playa y estaba manejando una cuatrimoto, entonces había llovido ese día, entonces la arena estaba muy floja y según yo sabía dar bien derrapes, entonces iba muy muy rápido. Intenté hacer un derrape, el tema es que la moto sí giró, pero no siguió derrapando porque la arena estaba aguada. Entonces se hundió un poquito y se volcó la cuatrimoto y yo salí volando, pero justo que la arena estuviese tan aguada estuvo bien porque entonces la moto no volcó y no me cayó encima. Entonces llegué a mi casa todo raspado, empanizado. Mis papás no me creían, así de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tardaste tanto? Y yo medio moribundo ahí. Entonces, eso. Excelentísimo, Pato. Misma pregunta para ti, Beatriz, y para el resto. ¿Alguna vez que te hayas expuesto físicamente a un riesgo? O emocionalmente. No, seguro que O sí. emocionalmente. No, seguro. Digo, por ejemplo, cuando era yo, no sé, tendría como 10, 11 años, íbamos a un rancho ahí en Tabasco y nos dejaban silvestres totalmente. Pues nos íbamos a montar en los caballos del
vecino sin silla de montar, o sea, Híjole. una barbaridad, te llenabas de garrapatas, o sea, digo, ahora lo pienso y dices, qué barbaridad, ¿no? O sea, pero vamos, yo era feliz haciendo eso, ¿no? Luego, sí, o sea, manejaba yo más rápido de lo que debía, ¿no? Cuando empecé a manejar, no sé, iba en el mar, me encantaba irme lejos, ¿no? Ahora para nada, ¿no? Entonces sí, creo que hubo, o sea, piensa uno, dice, pues sobrevivimos de milagro, ¿no? En realidad, pero La providencia. ahora veo que no, y en aquel entonces, la verdad, al menos en mi casa, y creo que las familias de todos mis amigos, era otro el mundo, o sea, era más seguro, o sea, la ciudad era muy segura, no había secuestros ni, ¿no? Entonces, la verdad nos dejaban muy libres en aquel entonces. Y hacía uno barbaridad y media de repente, sí, pero bueno, sobrevivimos, afortunadamente. ¿Tú, Javier? ¿Ustedes? Yo creo que la última vez que arriesgué fue en el Iztaccíhuatl, que iba solo, había hielo, no llevaba crampones, pero bueno, me volví antes de llegar a la Cruz de Guadalajara, y al día siguiente un amigo me dijo que habían fallecido 2 personas Ay, un qué poquito más horror. adelante. Entonces ese día dije, no, hasta Qué aquí. horror. Entonces ya tengo mis crampones y ya. Muy bien. Y esta parte la vamos a editar para que no la oiga mi mamá. Esa es la versión para mamás. Ok. ¿A ustedes? Híjole, yo siempre he sido muy cobarde, me da pena admitirlo, pero cuando íbamos a la feria de Chapultepec, al carrusel, no olvídense del ratón loco, en el carrusel, yo no me subía a los caballitos porque no me gustaba Muy alto. que subían y bajaban, me sentaba en la banquita, y esa es una triste metáfora de mi personalidad, No, eres muy aversa al riesgo. muy ¿no? aversa al riesgo. Totalmente aversa al riesgo. No, yo sí, muchas cosas. Apostando, Muchísimo. apostando. Sí. ¿Alguna vez te quedaste más de una hora? El juego, cuando que tenía mi beca chiquitita, y ahorraba la beca para poder ir a jugar. Wow. Eso, por ¿Y ejemplo. saliste ¿sí? ganando? Pues no sé, pero me divertí tanto, pues es que da lo mismo. Eso Es es como lo que cuando vas, importa. a ver, es que es como cuando vas al cine. Claro, Te gusta, te pagas divierte, por entonces disfrutar. a mí era la adrenalina, el dinero, el no sé qué, el no sé cuánto, el ambiente. El ambiente de los jugadores es fenomenal. Así. Todo eso me encantaba. Y muchas otras cosas físicas, ¿no? Es decir, cuando pues, con unos amigos ahí en una cascarita de nuez, nos subimos el Usumacinta con todos sus rápidos y todo eso, Wow. pero de subida, ¿eh? De De subida. esa vida. Wow. De subida Wow, es mucho más y pesado. no sabíamos. Entonces, pues desde que estás ahí... ¿Alguno sabía o ninguno? No, ¿qué va, hombre? Con mis amigos hicimos una cantidad de barrabasadas. Y llegas ahí y entonces la gente te empieza a decir, ay, y van a acampar porque son varios días. Sí. Pues es que hay un rápido a 2 kilómetros y otro no sé qué, y lleven cuidado con este otro. Entonces ya te empiezan a atemorizar. Y cuando acampen, lleven cuidado, porque hay muchas víboras. Entonces, digo, pues, Y aquí estás. muy intrépidos, pero es parte de tu formación y de luego hacer cosas que lo haces, ¿sí? Ujú. Que Independientemente te de llenan cualquier por cosa. alguna razón, ¿no? Sí, digo, pues, el teatro, todo ese tipo de cosas. De pues, tienes que riesgo, ser porque te intrépido, desnudas, ¿no? ¿sí? Sí, te desnudas ante el público. Tú- Margarita, pues es tu tiempo, ¿no? Yo leía justo Nunca es preparando. Pues sí, pero bueno, físicamente sí. Leía por ahí, amar es arriesgarse También. a no ser claro. correspondido. Mm. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Primero, cuando vi que la palabra riesgo, pensé, esta va a estar fácil desde la perspectiva psicológica, porque pensé en los llamados grandes, the Big Five de la personalidad, 5 rasgos de personalidad que tienden a ser muy estables y muy característicos de cada persona. Y son, si eres introvertido o extrovertido, si tiendes a ser cuidadoso, ponerle atención al detalle, si eres neurótico, si tienes muchas emociones desagradables, poco reguladas, si eres amable, si no te gustan los conflictos, y si eres abierto a la experiencia. Y yo pensé, pues claramente, esta apertura a la experiencia que caracteriza a las gentes que hacen muchas cosas nuevas, que hacen deportes, por ejemplo, extremos, pensé, pues eso es lo que predice el tomar riesgos, pero resulta que no es tan sencillo, que diferentes aspectos de la personalidad se correlacionan con el riesgo. Por ejemplo, la extroversión, las personas más extrovertidas tienden a tomar más riesgos,
y que hay diferencias entre los riesgos físicos y los riesgos de otro tipo, ¿no? Y, por ejemplo, algunas cosas son sorprendentes y otras no. El ser aventurado, pues casi es sinónimo de tomar riesgos. El tener una mentalidad de crecimiento. Las personas que piensan que pueden desarrollar capacidades o habilidades, a diferencia de los que piensan que o son buenos para algo o no, tienden a tomar más riesgos. Y la confianza en uno mismo, obviamente. Las personas con más confianza tienden a tomar más riesgos. Y ahora que hablaban de los peligros, el número 1 en la lista de New York Times hoy en día es un libro que se llama La generación ansiosa. Y el autor Jonathan Haidt dice que hoy en día los padres estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos en cuanto al mundo físico y no lo estamos protegiendo lo suficiente de los riesgos en el mundo virtual. Creo que en México no se aplica tanto, pero en Estados Unidos muchos parques tienen como acolchonado el piso, todos los juguetes son de plástico, los juegos son de plástico con puntarromas, no son muy altos para que así no te lastimes, ¿no? Cuando antes, en otras épocas, pues te caías del columpio. A ver, olvida el columpio, el volantín. El volantín, exacto. Sobre cemento. Y lo que dice es que ese tipo, no quieres que se mueran los niños, obviamente, pero que ciertos riesgos te ayudan a aprender a manejarte, a calcular, y que protegemos mucho a los niños en eso, pero que los lanzamos al mundo del internet sin ninguna protección, y ahí pueden encontrarse con gente que se hace pasar por alguien de su edad. Hay muchos crímenes, no sé si crímenes o delitos sexuales. En fin, todo esto me lleva a pensar que somos muy malos para calcular riesgos. Qué bueno que existen estos métodos matemáticos, porque a nivel psicológico tendemos a subestimar ciertas probabilidades, a sobreestimar otras. Los ejemplos que dabas al principio, ¿no? Que pensamos que... Ahora, no, ya has tocado un tema. O sea, hoy en día los que se ponen a analizar riesgo, ahora se toma en cuenta no solo la parte cuantitativa. Digo, está muy bien que esté lo cuantitativo y es totalmente objetivo, pero las personas no son así. Y pues si tienes que proteger a las personas de sí mismas, hay que tomar en cuenta pues la parte psicológica, las emociones de las personas. Entonces, digo, pues sí se ha visto que si hay algún peligro o algo que es familiar, o que sientes que tú puedes controlar, por ejemplo, tiendes a percibir menos riesgo, ¿no? Entonces, por eso un coche siempre te va a parecer más seguro, porque es más cotidiano, ¿no? Si tu exposición al peligro es voluntaria también, o sea, si yo me mudo a vivir junto a una gasolinera, porque me gustó la casa y yo quiero estar ahí, pues no lo voy a ver como un riesgo, ¿no? Pero si estoy ya en mi casa y llegan y me ponen una gasolinera, voy a armar un pancho, ¿no? Entonces, eso, si la exposición es voluntaria, si tú sientes que controlas, ¿no?, la fuente de peligro, o si al menos te es familiar, o sea, siempre te va a dar más miedo a algo totalmente desconocido. Claro. ¿No? Aunque quizás es más seguro. Aunque quizás sea más seguro. Entonces, pero todo ese tipo de cosas, dices, bueno, así somos, ¿no? Sí. Entonces, cuando, al menos si vas a tratar de proteger a la población de ciertos riesgos y comunicárselos, pues sí hay que tomar en cuenta cuáles son sus, ¿no?, los factores más emotivos o psicológicos, ¿no? Al final se trata de arriesgar controladamente. Exactamente. Parece un oxímoron, pero ¿cómo se logra esto? Pues de hecho hay un método, justamente hay métodos para aprender eso. Por ejemplo, riesgos planeados, ¿no? Por ejemplo, si vas a subir una montaña, pues no te subes desde la primera vez, sino que vas haciendo pequeñas excursiones. Otra tiene que ver con la manera en la que establecemos metas, ¿no? Que las metas sean medibles, específicas, eso ayuda. Accesibles. Accesibles. Después, lo que se llama planeación de caminos. Si quieres llegar a esto, lo puedo hacer de esta manera o de esta manera, o sea, tener en mente diferentes maneras de llegar al mismo objetivo. Y luego algo que se llama, por el acrónimo SWOT, S-W-O-T, que quiere decir analizar en una situación las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y los peligros de una situación. Entonces, se ha visto cuando las personas tienen un breve entrenamiento en estas habilidades,
son mejores para, aprenden a tomar riesgos de una manera más pues, fructífera, ¿no? Pero la gente va aprendiendo, ¿no? En general a También, tomar riesgos, ¿no? claro. Y a controlarlos, ¿no? Y a vivir con esos, ¿no? Claro. Si cuando tú ves a los niños en un sitio donde hay resbaladillas, todo eso, pues empiezan por algo que controlan más y después empiezan con lo más grande y empiezan a gritarle al papá para que los vea, ¿no? Claro. Y sentir seguridad de que lo pueden hacer, ¿no? Siempre hay los niños traviesos. Que seguro tú eres. Por supuesto. Pero por supuesto. Igual mi hermano, o sea, se va a A mí trepar sí. al árbol donde muy probablemente se va a Nadie se caer. trepa. Sí, pero ¿y qué tal si no? Sí. Es algo muy bonito eso de que la vida es riesgo, ¿no? Claro, si no riesgo, claro que si sí. si no te No, arriesgas bueno, a nada, no pues, sales, y controlarlo, no hacemos nada. Exacto, No vivimos. exacto, O sea, exacto. Ya que En la dices eso, investigación tomas También, muchos también, riesgos, claro. y unos riesgos También. enormes, ¿sí? Yo quiero demostrar esto, creo que lo voy a poder hacer, pero igual ni te es cierto. arriesgas y... Y me estoy arriesgando ahí a estudiar y tratarlo de ver, ¿no? Claro, Y toda ya- la innovación. Pues no es tan fácil, ¿no? Y ya que mencionabas esto de la vida a riesgo, no te puedes ir de este mundo sin haber corrido el riesgo de... Acaba la oración. Ay, No te puedes ir de este mundo sin haber corrido el riesgo de... ¿Enamorarte? Eso iba ah, a decir. sí, Eso ya, es un poco cursi. Claro. Ese. Un poco ¿te cursi, refieres a pero los seres sí. humanos? Sí, pero ella es muy Claro, joven. Uno, Ella cada es uno. muy bueno, joven pero- comparado con los demás, Cada uno. por eso. Cada uno de estos. Pero si ya lo hiciste, ya puedes ponerle el check y siguiente. Otra vez. Ah, ¿tengo que decir Otra otro? vez. No sé. Correr el riesgo de correr el riesgo. Ay, qué bonito. Exacto. Bueno, hablando de enamorarse, entre tus libros, este de Historia de las Matemáticas, es un libro divulgativo. Este programa se trata de eso, de divulgar. Y me gustó un pasaje, ¿nos lo lees, Marina? He extraído de un texto en donde las matemáticas, en este caso, no están escritas en cartas, como nos contabas antes, sino en poesía. El título es Lilavati y lo escribió Bhaskara. India. Y el fragmentito dice así. Al hacer el amor, un collar se rompió, un manojo de perlas desplazadas, una sexta parte cayó al piso, una quinta parte sobre el lecho. La joven dama guardó una tercera parte, su amante recobró una décima parte. Si 6 perlas quedaron enlazadas, ¿cuántas perlas había en total? Wow. ¿Qué ¿Tiene la solución? ¿Te lo digo? A ver. sí. Saca Lo el capturaste pizarrón. en este momento, No, ya te es lo muy, sabes. es muy conocido. Ah, ok. Sí. Bueno, nos sirve para preguntarte cuál es la importancia de la divulgación en general, ¿no? Y agradecerte, pues, obviamente, que estés contribuyendo a ella, acompañándonos hoy. ¿Y cuántas perlas había? No, bueno, la divulgación de cualquier cosa, creo, de cualquier disciplina es importante. Pues porque, a ver, digo, quizá nosotros tenemos de formación profesional porque somos académicos y entonces nos gusta aprender, ¿no? Y la verdad, pues es, no sé, padrísimo aprender de muchas cosas, ¿no? No nada más, no solo de tu disciplina. Creo que las disciplinas se entrelazan entre sí siempre, o sea, no es que solo sé de esto y de nada más. No, creo que todo está entrelazado, ¿no? Y hoy en día hay demasiada especialización, ¿no? Entonces creo que es bueno, ¿no? Como lo que eran los sabios de antes, que pues Renacimiento. era todo. Digo, Fermat era abogado, ¿no? Pues hacía matemáticas de hobby y no era malo. Pero sí. Entonces, digo, creo que nos enriquece el saber de las demás disciplinas y la forma de hacerlo es en una forma que no sea técnica, que todo el mundo entienda y pues de ahí la importancia de divulgar, ¿no? O sea, Últimamente, todavía no vamos a cerrar, vamos a poder hacer más preguntas, pero se me ocurrió que podíamos ir cerrando las conversaciones con nuestros invitados e invitadas, repitiendo una pregunta que me parece muy difícil, pero al mismo tiempo muy jugosa. ¿Cuál es el sentido de tu trabajo? O de otro modo, ¿qué misión te guía cuando pues, lideras equipos, cuando revisas programas académicos, cuando compartes tu conocimiento en contextos más divulgativos, cuando escribes para niños? ¿Qué o sea, estrella? ¿qué
¿qué hacemos, no? Aquí, Sí. ¿por qué creo que es importante? Ujú. ¿Tu trabajo en particular? No, mi trabajo y en particular, digo, ahora o desde que estoy aquí en el ITAM o donde quiera que estuviera yo, ¿no? ¿Qué aporto? Bueno, creo que aporto en formar capital humano, ¿no? De una forma que yo considero es, no sé si correcta, pero que sí, ¿no? Si les sirve para algo, si los hace mejores pensadores, personas. ¿no? Listos para la vida. Crear un espacio para las personas que también están haciendo cosas parecidas, ¿no? Ujú. Y para los académicos, pues que tengan un espacio también en donde desarrollarse, desarrollar sus ideas y a su vez ellos también formar capital humano, ellos, ellas. Entonces, eso es lo que considero que es importante, ¿no? Digo, y no importa ¿no? Si estás en una institución, en otra, pues te tiene que gustar, ¿no? Hacer eso. Y creo que pues es útil para... Sin duda, cultivar el espíritu humano Exactamente. cada uno desde... Digo, la siempre ha trinchera en la habido que esté. necesidad de hacerlo, ¿no? Desde Ajá. las épocas más antiguas, entonces creo que es una necesidad, Ajá. ¿no? Humana y bueno, pues aportar un poquito en ese sentido, ¿no? Ujú. Marina, ¿nos traes algún dato especial, curioso? que Ahora nos no quieras traigo compartir? datos inútiles, traigo un dato depresivo. Oh, Bueno, pues tenemos a Margarita aquí. Pues sí. Es que en el 2022, 686 personas migrantes fallecieron o se encuentran desaparecidas en la frontera México-Estados Unidos, lo cual convierte esta frontera en el cruce migratorio terrestre más peligroso, más riesgoso de todo el mundo. Y dentro de esos 686 personas, 105 eran mujeres, 468 hombres y 29 eran menores de edad. Y las muertes y desapariciones solo del cruce México-Estados Unidos es la mitad de las muertes y desapariciones de migrantes de toda América. Entonces, como súper pesada esa zona. Y la parte más riesgosa son las personas que cruzan por los desiertos de Sonora y de Chihuahua. Ahí se reportan la mitad de estas muertes y desapariciones por tanto cuestiones climáticas, que las temperaturas suben mucho, bajan, pues es un desierto, no es el espacio más agradable para estar. También hay muchos animales venenosos, pero también se exponen a riesgos y peligros humanos porque muchos de ellos son víctimas de trata, secuestro, abuso sexual o extorsión, y les pasa mucho que los cruzan los coyotes, ya están en la parte del desierto, les dice, camina un ratito más para allá y vas a encontrar como ya un espacio, ¿no? O te encuentras con la patrulla que ya te podría, se supone, quedar asilo, cosas así, pero ese camina 15 minutos puede ser, camina horas y horas y horas y horas, no les dan la información correcta. Y ya me parecía relevante, dado que es un proceso muy vinculado a nuestro país y muy cercano y que creo que a veces ignoramos. Que Me tiene que ver parece mucho con el fantástico riesgo, lo que ¿no? estás contando. Yo vi una película de Cuarón que no es película, sino que era como te inscribías, ibas ahí y entonces habían simulado un desierto. Era todo, digo, te ponían ahí en medio y entonces era como en realidad virtual, ¿sí? Tú veías a los migrantes cómo iban pasando y lo que les iba pasando, y tú estabas con ellos. Digo, no los podías agarrar, ¿no? Pero tú estabas con ellos, ¿no? Es algo que, digo, pasa una vez y luego hay una temporada y ya no se puede volver a ver porque es una puesta en escena de eso. Y todo ese tipo de cosas que estás contando, bueno, se te encoge el corazón que no sabes lo que es, ¿sí? Sí. Es terrible porque además estás ahí, te ponen que haga frío, te ponen que haga calor, te ponen que llega la migra, te ponen que unos se escapan, dijo, terrorífico, Sí. terrorífico. Ahora lo que hay que... Es riesgosísimo. Que es, bueno, obviamente riesgosísimo, es qué está en la mente de estos migrantes, ¿no? Y el tipo de vida que
evidentemente tienen o tenían en sus países, que algunos que amerita tomar ese riesgo, que dices, a ver, suponte que cruzan, ¿no? Que hay 60,000, por decir algo, digo, hay más, pero si se mueren 600, 700, o sea, a lo mejor es uno de cada 100, para ellos eso es nada, ¿no? Porque si se quedan en su país o se van a morir rápidamente, o de hambre, o de muerte violenta, ellos, sus familias, no hay ningún prospecto para sus hijos, ¿no? ¿Por qué vienen con sus hijos, no? Dices, bueno, pues porque si los dejan... Claro. Entonces digo, pues es horrible pensar que su análisis costo-beneficio hace que tomen amerita que tomen este riesgo, porque la opción es peor, ¿no? Y algo muy parecido sucede en el Mediterráneo. Hay Exacto, temporadas que saben que se van a ahogar muchos de ellos. Y con las guerras. Y con las guerras. Sí. Bueno, ustedes ¿por qué arriesgarían la vida? Por los hijos. Bueno, sin duda, ¿no? Por la familia, ¿no? Sí. Y mi Claudia. Claro. Bueno, por la familia. Yo la tengo bien clara. No voy a contar. Eso sí. Es mi prioridad. No, le voy a decir a Claudia. ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer a Beatriz antes de irnos despidiendo? Yo la que te haría sería, bueno, ¿y dónde quedaron las estrellas? ¿Cuál es ese vínculo entre la astronomía y las matemáticas hoy en ti? No, a ver, la astronomía y las matemáticas nacieron juntas, te diría yo, ¿no? O sea, en realidad... Y la astrología. Las primeras matemáticas... Y la astrología, o sea, la psicología. Las primeras matemáticas fueron para medir el tiempo, y el tiempo se medía con los astros. Ay, qué bonito. O sea, fue la bueno, no sé, digo... más o menos. Más o menos, o sea, están súper vinculados. Súper vinculados. Un día la verdad es que creo que deberíamos hacer un programa especial con algunos de ustedes. De las estrellas. O de calendarios, ¿no? Para comparar el calendario babilónico con el mesoamericano, el Tonalpohualli, el Xiuhpohualli, todas estas cosas. Sería fascinante. ¿Ustedes? Me quedé... Pues, sin palabras. ¿Eres una persona que toma riesgos o no? No, yo creo que soy, quizá no tan como Margarita. No, pero sí nos contaste de muchos. No, por eso, pero actualmente no, creo que siempre pienso, ¿no? Por ejemplo, si vas a tomar una decisión, tratar de que sea como reversible, de que si me equivoco pueda yo volver atrás o cosas. Digo, hay veces que no se puede, pero... Uno de tus libros se titula... No, tengo menos riesgo. Perdón que te interrumpa. Uno de tus libros se titula Pensando antes de actuar. Fundamentos de la elección racional. No, yo sí tomo riesgos. ¿Sí? Yo sí me aviento. Sí. Quizás a veces tomamos riesgos sin darnos cuenta. Sí. O de diferentes tipos, ¿no? Hemos hablado mucho del riesgo físico, pero hay otros riesgos. Claro. El intelectual, el que has mencionado, ¿no? El profesionales... O sea, creo que sí hay diferentes tipos de riesgos. Digo, y siempre hay que tomarlos, ¿no? Claro, pero para innovar, para crear. No sé, sobre físicos yo ni siquiera camino sobre coladeras. Pues que en la Ciudad de México es peligroso. Eso sí, ahí la sí no es superstición, ahí es prevención. No, sí, no. Bueno, Beatriz, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Qué gusto. En El Príncipe, Maquiavelo escribe: acepto, por cierto, que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deje gobernar la otra mitad, o poco menos, y la comparo con uno de esos ríos antiguos que cuando se embravecen inundan las llanuras, derriban los árboles y las casas y arrastran la tierra de un sitio para llevarla a otro. Todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo cede a su furor. Y aunque esto sea inevitable, no obsta para que los hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus precauciones con diques y reparos. Así sucede con la fortuna, que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirle y dirigir sus ímpetus. No puedes nadar a nuevos horizontes hasta que tienes el coraje de perder de vista la costa, decía Faulkner. Qué conversaciones como la de hoy con nuestra invitada especial, Beatriz Rumbos, y nuestros amigos de siempre sirvan para recordarnos que si hay algo que define la vida y nos invita a vivirla es justamente que podemos perderla, es decir, el riesgo.
Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y a nuestros amigos invisibles, Shana, Paula, Bruno, Luis y Camila.